Vamos a platicar ahora de otros estimulantes del sistema nervioso central que son las anfetaminas. Como tales, como estimulantes, tienen efectos parecidos a los de la cocaína, pero hay diferencias significativas. En primer lugar, son completamente sintéticos. Estas sustancias no existen en la naturaleza. En segundo lugar, estructuralmente se parecen mucho a nuestros neurotransmisores. Se parecen a la dopamina, a la adrenalina y a la noradrenalina, a las que conocemos en conjunto como catecolaminas. Esta similitud estructural es la que va a hacer que tengan efecto directamente sobre las neuronas que manejan estos neurotransmisores. Hablar de anfetaminas es hablar en realidad de varias sustancias. La anfetamina como tal, a la que se le conoció inicialmente como benzedrina y que se desarrolló con fines clínicos, porque produce broncodilatación y como tal funciona como descongestionante. Se empezó a promover para cuando las personas tuvieran un resfriado, pudieran utilizarlo y se sintieran con menos molestias. Sin embargo, tuvo un éxito extraordinario. Demasiado para que tuviera una respuesta proporcional a la cantidad de personas que presentaban un resfriado. Y es que pronto se vio que esta presentación original de la benzedrina, que fue el nombre comercial de la anfetamina, tenía un algodón que se podía masticar y al estar absorbiéndolo se tenía un efecto euforizante. Y se dieron los primeros casos de abuso y de un uso fuera de lo prescrito y de lo inicialmente diseñado. La anfetamina como tal se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial porque como tiene estos efectos parecidos a los de la cocaína, aumento de la energía, aumento de la capacidad de trabajo, falta de sueño, falta de hambre, poco de aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, mayor sentido y fuerza muscular, un gran uso de nuestras reservas energéticas, pues los pilotos no tenían que dormir. Y al no dormir esto les confería una ventaja sobre el adversario que inmediatamente empezó a utilizar también anfetaminas. Se han utilizado igualmente en guerras más recientes como la de Irak, por ejemplo, y quizá la única diferencia con los de la Segunda Guerra Mundial es que ahora se les pregunta a las personas si están de acuerdo en consumirlas. En condiciones de guerra pues es muy difícil que digan que no, porque si el enemigo no duerme, pues quien duerma va a tener un problema muy serio y una gran desventaja. Sin embargo, desde luego, esto tiene un desgaste físico enorme. Actualmente, las anfetaminas se utilizan a veces para bajar de peso porque quitan el hambre, con los riesgos que tienen asociados a generar una posible dependencia, o para jornadas muy largas de trabajo, como puede ser las personas que manejan a lo largo de toda la noche o que tienen que tener turnos de 36 horas, o estudiantes que no quieren dormir para preparar exámenes y que están utilizando las energías que corresponderían a 2 o 3 días tratando de concentrarlas en un periodo de 24 horas o algo similar porque no perciben el cansancio. Desde luego, el organismo se desgasta, se cansa, es como estar con el acelerador puesto y aunque se tiene esta energía, cuando deje de estarse bajo los efectos de la sustancia, la abstinencia se va a generar un enorme cansancio. Estas fueron las anfetaminas inicialmente y al ver que después de la Segunda Guerra Mundial los soldados regresaron, muchos de ellos con una dependencia fuerte a las anfetaminas, no las podían dejar, se sentían muy mal si no las consumían y esto se convertía ya en un problema de salud público importante, se buscaron cosas parecidas a la benzedrina y se tomó esto como un molde químico al que se le añadió a la anfetamina un grupo metilo. El grupo metilo en química es el CH3, es un grupo muy pequeño. Y así se formó la metanfetamina, que hace alusión a la estructura básica más el grupo CH3. A esta metanfetamina se le conoce como cristal meth en inglés, meth, ice o metanfetamina tal cual. Tiene como características parecidas a las de la anfetamina, todas las de la estimulación, sin embargo es más tóxico. De hecho, se produce una baja de peso mucho más rápida y tiene otros efectos
que llevan, por ejemplo, a una pérdida de piezas dentales, con una enorme resequedad en la boca, además un cambio en la acidez que produce rápidamente la pérdida de piezas dentales, incluso en personas muy jóvenes. Además lleva a este desgaste que se paga en el sentido de perder peso, perder energía después cuando uno se está bajo los efectos de la droga, y a la psicosis anfetamínica, que esta psicosis consiste en un grado de estimulación enorme y en empezar a percibir cosas que no existen, como por ejemplo la sensación de que hay insectos bajo la piel. Las personas que perciben o que tienen una psicosis anfetamínica empiezan a hacerse daño en la piel tratando de sacarse esos posibles insectos, y la característica es muy clara en la cantidad de heridas que se ven en la cara. También la metanfetamina puede producir un aumento de la temperatura corporal notable, y a largo plazo se produce una toxicidad de la que platicaremos en otra ocasión. Vámonos ahora a otro derivado que es más complicado estructuralmente y su nombre lo refleja, que es la metilendioximetanfetamina. Casi nadie se refiere a esta sustancia con ese nombre. Le llaman MDMA, que son las siglas de metilendioximetanfetamina, o éxtasis. También se le llama tachas. El éxtasis empezó con unas presentaciones muy particulares, que son pequeñas pastillitas con diferentes imágenes, diferentes grabados, uno de los cuales es una cruz, un tache, se les decía también tachas. Ahora la mayor parte de la gente se refiere a ellas como MDMA, y hay muchas, no solo está la metilendioximetanfetamina, está la metilendioxietilanfetamina, la metilendioxianfetamina, y como los nombres son raros y son largos, más bien se utilizan las siglas MDMA, MDA, MDE. Los efectos son muy parecidos, sumamente estimulantes, pero tiene características particulares. El cambio estructural de meterle el grupo metileno y dos oxígenos, que es a lo que alude metilendioxi, hace que no solo se parezca a las catecolaminas, sino también a la serotonina. Y el aumento en la serotonina da efectos particulares, no solo como de empatía, de sentir que las personas se sienten cercanas a otras, a pesar de que no las conozcan, sino que además produce esta hipertermia mucho más marcada, que puede llegar a ser tan importante que incluso desnaturalice proteínas, y estas proteínas, al estar deshechas, traten de liberarse por el riñón y pueda producir un problema serio de falla renal. La hipertermia puede producir otros tipos de toxicidad. Simplemente estar a temperaturas de 40 grados centígrados no es saludable, pero a nivel subjetivo se experimentan cambios diferentes que a las personas les pueden parecer interesantes, como pueden ser cambios en la percepción de las luces, de los sonidos, de las texturas. Es una sustancia tóxica, y cuando se consume repetidamente, lo que suele suceder es que las personas, cuando no están bajo los efectos de la sustancia, pueden sufrir una depresión clínicamente significativa. Esto sucede porque también produce cambios importantes a nivel cerebral. Las anfetaminas se diferencian de la cocaína en la duración de sus efectos. A pesar de que son todas estimulantes del sistema nervioso central, la cocaína tiene efectos que duran unos cuantos minutos, una hora aproximadamente, y se tiene que tomar repetidamente, y las anfetaminas tienen duración de varias horas. Esto hace que su patrón de consumo sea diferente. También el mecanismo de acción no se parece entre las anfetaminas y la cocaína, pero hablaremos de esto en otra ocasión.